Hace exactamente 2 semanas, en una sala de conferencias en Pekín, un ejecutivo de una de las mayores automotrices de Alemania miraba su teléfono con una expresión que sus colegas no olvidarán fácilmente. No dijo nada, solo pasó el teléfono. En la pantalla había un número: 100.000 pedidos en 14 días para un SUV eléctrico que todavía no había salido a la venta. Un SUV que puede recorrer 950 kilómetros con una sola carga. Un SUV que se recarga del 10 al 70% en exactamente 5 minutos y que cuesta menos que un BMW Serie 3 bien equipado. Ese SUV tiene un nombre que muy pocos en Occidente conocen todavía, pero después de este vídeo no lo vas a olvidar. Se llama Datang, y lo que acaba de hacer BYD con él no es solo lanzar un coche, es una declaración de guerra a toda la industria automotriz global. Una declaración que Tesla, Volkswagen, General Motors y Ford llevan meses fingiendo no escuchar. Hoy vamos a ver exactamente qué tiene este vehículo, por qué las fábricas de BYD no dan abasto para producirlo y qué significa todo esto para el futuro del transporte eléctrico en el mundo entero. Porque lo que está pasando en China en este momento no es una noticia de tecnología, es el reordenamiento del poder industrial global, y ya está ocurriendo. Para entender el impacto real del Datang, hay que retroceder un poco, no décadas, sino apenas meses. En marzo de 2026, BYD convocó a la prensa y al sector para presentar lo que llamó su nueva generación de tecnología de batería, la Blade Battery 2.0. El nombre puede sonar incremental, una versión mejorada de algo que ya existía, pero lo que presentaron ese día no tenía precedentes en la industria. Una celda de batería capaz de entregar suficiente densidad energética para superar los 1000 kilómetros de autonomía, combinada con un sistema de carga ultra rápida que la empresa bautizó como Flash Charging. Mientras las marcas occidentales seguían presentando mejoras del 15 o 20% sobre sus generaciones anteriores, BYD subía de categoría de golpe. Lo que nadie anticipaba es la velocidad con la que ese sistema pasaría de la sala de presentaciones a los vehículos reales. En pocas semanas, BYD comenzó a anunciar modelos equipados con la nueva batería, un superdeportivo eléctrico, sedanes de alta gama, y entonces llegó el Beijing Auto Show de abril, y llegó el Datang. El Gran Tang, como también se le conoce en alusión a la dinastía imperial que gobernó China entre los siglos 7 y 10 de nuestra era, no entró al salón de exposiciones con timidez. BYD sabe perfectamente cómo manejar un momento. El vehículo se presentó bajo una iluminación diseñada para enfatizar cada ángulo de su carrocería, con las dimensiones físicas de algo que pertenece a una categoría diferente. 5 metros y 26 centímetros de largo, casi 2 metros de ancho. Una batalla de 3 metros y 13 centímetros que lo sitúa por encima del Hyundai Ioniq 9 y del Kia EV9, dos de los SUV eléctricos de 3 filas más valorados del mercado global. Pero el tamaño era solo el principio. Cuando comenzaron a aparecer las especificaciones técnicas en las pantallas del salón, el murmullo en la sala fue audible. 950 kilómetros de autonomía en ciclos LTC, una cifra que ningún fabricante occidental ha alcanzado en producción real con un vehículo de estas dimensiones. Para ponerlo en perspectiva, el Tesla Model 10 Long Range, uno de los SUV eléctricos con mayor autonomía disponible hoy en los mercados occidentales, ofrece alrededor de 560 kilómetros. El Rivian R1S, el favorito del segmento de aventura en Estados Unidos, ronda los 500 kilómetros en su versión más capaz. El Datang los supera a ambos con un margen que no admite debate, y eso antes de hablar de cómo se recarga. 5 minutos. Del 10 al 70% en 5 minutos. Si estás escuchando eso por primera vez y te parece imposible, tiene sentido. Porque hasta hace muy poco era imposible. Los cargadores más rápidos disponibles en el mercado, los Superchargers V3 de Tesla o los cargadores de 350 kilovatios de redes como Ionity en Europa, tardan entre 20 y 30 minutos en completar una carga similar. BYD no ha mejorado ese tiempo. Lo ha dividido por 4. Y si necesitas una carga completa, del 10 al 97%, el sistema Flash Charging lo resuelve en 9 minutos. El tiempo de una conversación corta. El tiempo de tomar un café. Lo que hace posible esa velocidad no es un truco de marketing ni una cifra medida en condiciones de laboratorio imposibles de replicar. Es química y arquitectura de batería. La Blade Battery 2.0 utiliza una formulación de fosfato de hierro y litio optimizada para aceptar tasas de carga extremadamente altas sin degradarse. Las baterías convencionales generan calor excesivo cuando se cargan rápido, y ese calor destruye las celdas con el tiempo.
BB ha resuelto ese problema con una geometría de celda que distribuye el calor de forma diferente y con un sistema de gestión térmica integrado directamente en la estructura de la batería. El resultado es un pack que puede absorber potencia a una velocidad que los sistemas actuales simplemente no pueden igualar y hacerlo de forma repetida sin comprometer la vida útil de la batería. Ahora bien, una batería así solo es útil si hay infraestructura capaz de alimentarla. Y aquí es donde la situación china tiene una ventaja estructural que no se puede ignorar. BYD no está esperando a que los gobiernos construyan esa infraestructura. La está desplegando ella misma, en coordinación con su red de concesionarios y con la red eléctrica de China, que ya opera a una escala que ningún país occidental puede replicar en el corto plazo. En los mercados de exportación, esa velocidad de 5 minutos no será inmediatamente accesible para todos los compradores, pero la capacidad del vehículo ya está ahí y la infraestructura siempre llega después de la demanda. Dentro del Datang, la experiencia es la de un vehículo diseñado por alguien que nunca ha tenido que hacer concesiones. 3 pantallas que atraviesan de extremo a extremo todo el ancho del salpicadero, no 2 pantallas grandes con un hueco en el medio. 3, formando una superficie continua de información y entretenimiento que cambia completamente la relación del conductor y los pasajeros delanteros con el vehículo. Y en la segunda fila, descendiendo desde el techo, una pantalla de entretenimiento independiente para los pasajeros traseros, el tipo de configuración que en un vehículo occidental de esta categoría aparece solo en ediciones especiales o como opción de precio elevado. Aquí viene de serie. La configuración de asientos es otro de esos detalles que explican por qué el sector lleva semanas hablando de este vehículo. BYD ha declarado que el Datang estrena la primera configuración 2+2+3 de 7 plazas en China, lo que eso significa en la práctica es un diseño donde la segunda fila no es un banco corrido, sino 2 asientos individuales con espacio central, dando a esos ocupantes una experiencia similar a la de primera clase. Y la tercera fila, habitualmente el punto débil de cualquier SUV de 7 plazas, está dimensionada para adultos, no solo para niños o para emergencias. En un vehículo con una batalla de más de 3 metros, el espacio lo permite. Pero si hay un sistema que diferencia al Datang de todo lo que existe en el mercado global, es lo que BYD llama God's Eye B, un sistema de asistencia a la conducción que no depende únicamente de cámaras. Incorpora un sensor LiDAR montado en el techo del vehículo, la misma tecnología que usan los robots autónomos de almacén y los prototipos de conducción completamente autónoma de las empresas más avanzadas del mundo. En producción en serie, en un vehículo de $36.500. El LiDAR permite al sistema construir un mapa tridimensional del entorno del vehículo en tiempo real, con una precisión que las cámaras por sí solas no pueden alcanzar en condiciones de poca luz, lluvia o superficies reflejantes. Combinado con el software de navegación en autopiloto de BYD, el resultado es un vehículo que puede circular en autopista con una supervisión mínima del conductor y aparcar en espacios reducidos de forma completamente autónoma. El precio de todo esto es 250,000 yuan, al cambio actual aproximadamente $36.500. Para el comprador americano, ese número necesita contexto. El Tesla Model décima empieza en $79.990. El Rivian R1S arranca en $75.900. El BMW X, con especificaciones inferiores en casi todas las categorías, roza los $90.000 en su versión de entrada. El Datang ofrece más autonomía, más velocidad de carga, más tecnología de conducción autónoma y más espacio por menos de la mitad del precio de sus rivales más cercanos. Esa comparación es la que ha dejado a varios ejecutivos occidentales en silencio en las últimas semanas. Y entonces llegaron los pedidos. 30,000 en las primeras 24 horas desde que BYD abrió las reservas en el Beijing Auto Show. No 30,000 personas expresando interés en una lista de espera informal. 30,000 pedidos con depósito real en un solo día. El equipo de ventas de BYD no esperaba ese número. La empresa había preparado una capacidad de producción inicial pensando en un lanzamiento exitoso pero manejable. Lo que recibieron fue algo diferente. En las 2 semanas siguientes, el número siguió creciendo. Lutian, director general de la línea Dynasty de BYD, confirmó públicamente que los pedidos habían superado las 100,000 unidades. En ese momento, BYD estaba previendo un lanzamiento oficial para finales de mayo de 2026, pero la acumulación de pedidos había creado un problema que pocas empresas tienen el privilegio de enfrentar. No podían producir suficientes baterías para satisfacer la demanda. El propio CEO de BYD, Wang Chuanfu, reconoció en declaraciones públicas que la demanda de vehículos equipados con la Blade Battery 2.0
2.0 había superado la capacidad de producción de la compañía. Eso no es un eufemismo corporativo, es una admisión de que la curva de demanda superó todas las proyecciones internas. La solución fue retrasar el lanzamiento oficial al 8 de junio, 2 semanas de diferencia que, en el calendario de un fabricante automotriz, equivalen a una reorganización completa de las líneas de producción, los turnos y la cadena de suministro. Lo que hace este retraso especialmente revelador es que no es un problema de diseño ni de calidad, no es un recall encubierto ni una revisión de última hora de los sistemas de seguridad, es un problema de éxito. BYD tiene más compradores dispuestos a esperar semanas por un vehículo que todavía no existe en los concesionarios que capacidad para fabricarlo. Eso no le ha ocurrido a ningún fabricante occidental de vehículos eléctricos con un modelo convencional en los últimos años. Le ocurrió a Tesla en sus primeros tiempos, cuando era la única opción para quienes querían un eléctrico premium. La diferencia es que el Datang no es la única opción, es simplemente la mejor. El Datang no es el único vehículo de BYD que ha desbordado la demanda en estas semanas. El Song Ultra, un SUV eléctrico de gama media, también equipado con la Blade Vitroy 2.0, acumuló 60,000 pedidos en su primer mes en el mercado. El Song Ultra tiene precios de entre 1,980 y 1,79900 yuan, con opciones de batería de 68,4 y 82,7 kWh que proporcionan autonomías de 605 y 710 km respectivamente. No está en la misma categoría de lujo que el Datang, pero está en el mismo momento tecnológico, y los compradores lo están notando. Lo que está ocurriendo en China en este momento es el resultado de una estrategia que BYD lleva construyendo durante más de una década. La empresa no es solo un fabricante de vehículos, es una empresa integrada verticalmente que controla la cadena de valor completa del vehículo eléctrico, desde la extracción de materias primas hasta la venta al consumidor final. Mina el litio, fabrica las celdas de batería, produce los módulos y packs, diseña y manufactura los motores eléctricos. Desarrolla el software de gestión de la batería, el sistema de conducción asistida y el sistema de infoentretenimiento, y finalmente ensambla todo en un vehículo que vende directamente al consumidor. Ningún fabricante occidental tiene ese nivel de integración. Tesla se acerca más que nadie, pero sigue dependiendo de proveedores externos para componentes críticos. Volkswagen, General Motors y Ford son fundamentalmente ensambladores que compran baterías, motores y software de terceros y los integran en sus vehículos. Esa estructura tiene ventajas en términos de flexibilidad y especialización, pero tiene un coste enorme cuando el mercado se mueve rápido. Cuando BYD desarrolla una nueva química de batería, puede integrarla en todos sus modelos en cuestión de meses porque controla todo el proceso. Cuando un fabricante occidental quiere hacer lo mismo, tiene que renegociar contratos con proveedores, esperar que esos proveedores actualicen sus líneas de producción y gestionar una cadena de interdependencias que puede tardar años en moverse. Eso explica por qué, mientras BYD presenta el Datang con 950 kilómetros de autonomía y carga en 5 minutos, los fabricantes occidentales siguen presentando mejoras incrementales sobre tecnología que en China ya es de generación anterior. No es falta de talento de ingeniería, es falta de control sobre la cadena de valor. Y luego está Tesla. La pregunta que más se repite en los foros de tecnología automotriz desde el anuncio del Datang es simple. ¿Dónde está la respuesta de Tesla? La respuesta, incómoda pero real, es que no existe todavía. El Model 10, el SUV Premium de Tesla, con opción de 3 filas, tiene 8 años de diseño base. Su autonomía está por debajo de los 560 kilómetros. Su tiempo de carga, incluso en los superchargers más rápidos, no baja de 20 minutos para una carga equivalente. Su precio de entrada supera los $79,000. En ninguna de esas categorías puede competir con el Datang tal como está configurado hoy. El Cybertruck apunta a un segmento diferente, el de las pickups y los vehículos de trabajo, y no tiene rival directo en China, pero en el segmento de los SUV eléctricos de 3 filas, de alta gama, con autonomía extrema, Tesla no tiene respuesta disponible. Musk ha hablado de un Model y de nueva generación, de mejoras en las celdas de batería del proyecto 4680, de futuros vehículos de precio más accesible, pero en el segmento específico donde el Datang acaba de establecer nuevos estándares, Tesla no tiene nada en el mercado, ni un anuncio concreto de cuándo lo tendrá. Lo que hace esa situación más significativa es el contexto temporal. Hace 3 años, la narrativa dominante en los medios especializados era que BYD era un jugador regional que eventualmente aprendería a competir con Tesla en los mercados internacionales. Hoy, la narrativa que se está construyendo, silenciosamente pero con datos concretos, es la contraria. BYD es el estándar tecnológico de referencia, y el resto de la industria está intentando entender cómo acortar la distancia. Eso no significa que el camino de BYD hacia los mercados
mercados occidentales esté despejado. Los aranceles son el obstáculo más visible. La Unión Europea impuso aranceles adicionales sobre los vehículos eléctricos fabricados en China en 2024 y esos aranceles siguen vigentes. Estados Unidos tiene aranceles todavía más altos que en la práctica hacen que un vehículo como el Datang resulte prohibitivo para el consumidor americano, aunque la empresa quisiera venderlo allí. BYD lo sabe. Y su respuesta no es quejarse de los aranceles en conferencias de prensa, es construir fábricas fuera de China. La planta de BYD en Caiquara, Brasil, ya está produciendo vehículos para el mercado latinoamericano. La fábrica en Szeged, Hungría, avanza hacia su capacidad operativa plena y desde allí abastecerá al mercado europeo sin los aranceles que afectan a los vehículos importados desde China. Hay conversaciones activas en varios países del sudeste asiático y del norte de África para establecimientos de producción adicionales. La estrategia de BYD no es forzar la entrada a los mercados cerrados, es rodearlos, establecerse en territorios adyacentes, construir capacidad local y esperar a que la presión política en esos mercados cambie, que históricamente siempre cambia cuando los consumidores y los trabajadores locales ven una oportunidad económica. El Datang, en ese contexto, no es solo un producto, es una demostración de capacidad, una tarjeta de visita tecnológica que BYD presenta ante los mercados globales para decir, esto es lo que podemos hacer ahora. Y si hoy no podemos vendértelo por razones arancelarias o regulatorias, la pregunta que deberías hacerte es ¿cuánto tiempo más van a poder mantener esas barreras cuando el vehículo que tienes en tu mercado tiene la mitad de autonomía y cuesta el doble? Hay una dimensión de esta historia que los medios occidentales han cubierto poco, y es lo que el éxito del Datang significa para la percepción del vehículo eléctrico en China. Durante años, una de las narrativas que circulaban en los análisis de mercado era que el consumidor chino compraba vehículos eléctricos principalmente por los incentivos gubernamentales, y que sin esos incentivos la demanda caería. El comportamiento del mercado en las últimas semanas sugiere lo contrario. 100.000 personas pusieron dinero real sobre la mesa para reservar un vehículo que todavía no existe en los concesionarios, en un contexto donde los incentivos gubernamentales han ido reduciéndose gradualmente en los últimos años. Eso no es comportamiento inducido por subsidios, es preferencia real de consumidor. Y esa preferencia tiene consecuencias para los fabricantes locales que compiten con BYD dentro de China. NIO, XPeng, Li Auto, Aito, todos ellos han presentado vehículos competentes en los últimos 18 meses, pero la Blade Battery 2.0 y el Flash Charging han movido el suelo bajo sus pies. NIO tiene su tecnología de intercambio de baterías, que ofrece una solución diferente al problema de la recarga, pero no comparable en velocidad con 5 minutos de carga convencional. XPeng y Li Auto están desarrollando sus propios sistemas de carga ultra rápida, pero en este momento operan en una generación tecnológica anterior a la que BYD acaba de hacer disponible en producción masiva. Lo que viene después es la pregunta que más debería interesar a cualquier persona que siga este sector. BYD no ha terminado. La empresa tiene un calendario de lanzamientos que en 2026 incluye varios modelos adicionales equipados con la Blade Battery 2.0, en segmentos que van desde los vehículos compactos hasta los coches deportivos de altas prestaciones. Cada uno de esos lanzamientos es una oportunidad adicional para demostrar que la tecnología presentada en marzo no es exclusiva del segmento de lujo, sino escalable a toda la gama. Si BYD logra integrar Flash Charging en vehículos de menos de 20.000 euros, el argumento del precio como ventaja competitiva de los fabricantes occidentales desaparece completamente. Hay también una dimensión geopolítica que no se puede ignorar. El vehículo eléctrico ha dejado de ser solo un producto de consumo para convertirse en un vector de influencia económica y tecnológica. Los países que lideran la cadena de valor del vehículo eléctrico controlan una parte creciente de la economía industrial global. China lo entendió antes que nadie y construyó su posición durante 2 décadas de inversión sostenida en baterías, motores y software. El resultado de esa inversión es visible hoy en el Datang, en el Song Ultra, en los 100.000 pedidos que han desbordado la capacidad de producción de una empresa que fabrica millones de vehículos al año. Para Occidente, la pregunta no es si BYD es una amenaza, es qué tiempo queda para desarrollar una respuesta coherente antes de que la ventaja tecnológica se convierta en ventaja de mercado en los territorios, donde los aranceles no son una protección efectiva. América Latina ya está viéndolo, el sudeste asiático también, el norte de África, el Medio Oriente, India.
Mercados enormes donde el consumidor elige por precio, tecnología y disponibilidad, no por lealtad de marca ni por regulaciones proteccionistas. El Datang llega a esos mercados como una propuesta que es difícil de rebatir en términos racionales. Más espacio, más autonomía, carga más rápida, más tecnología de seguridad, precio inferior. La única respuesta posible de los fabricantes occidentales es acelerar su propio desarrollo tecnológico, reducir sus costes de producción y encontrar la forma de competir en la cadena de valor de la batería que hoy controla casi en exclusiva China. Ese proceso lleva tiempo. Y el tiempo que lleve es tiempo que BYD usará para consolidar su posición en los mercados donde ya puede competir libremente. El 8 de junio, cuando el Datang finalmente llegue de forma oficial a los concesionarios en China, con 100.000 pedidos esperando ser atendidos y una lista de espera que seguirá creciendo, algo habrá quedado claro para cualquiera que haya seguido esta historia desde el principio. El vehículo eléctrico que define el estándar de la industria en 2026 no viene de California, no viene de Wolfsburg ni de Detroit, viene de Shenzhen. Y las implicaciones de ese hecho van mucho más allá de cuántos kilómetros puede recorrer un SUV con una sola carga. Hace 10 años, cuando BYD era conocida principalmente como fabricante de baterías para dispositivos electrónicos, hablar de que esa empresa desafiaría a Tesla en el segmento premium o dejaría en evidencia a Volkswagen en tecnología de batería habría parecido una exageración. Hoy es el punto de partida de la conversación. Y eso, quizás más que cualquier especificación técnica, es lo más revelador de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Lo que BYD ha hecho con el Datang no es solo construir un coche mejor, es demostrar que la brecha tecnológica que se ha ido abriendo en los últimos 5 años entre la industria automotriz china y el resto del mundo ya no es una proyección futura, es el presente, y el presente, como siempre, llega antes de lo que nadie espera.